Jueces 11, meten la mano ahí y luego buscan Hebreos 11. Primero leemos en Jueces 11. Empezamos la lectura en el 29, 11:29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, o sea, los amonitas eran enemigos tradicionales de Israel, ¿no? Iba a haber una guerra entre ellos. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Menit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. ¿Cuál fue este voto? De que la iba a ofrecer en holocausto. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueron las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Ahora pasen a Hebreos. ¿Se acuerdan ustedes que aquí en Hebreos 11 está toda una lista de creyentes del Antiguo Testamento que se hicieron renombrados debido a su fe? Algunos le llaman la galería de los héroes de la fe. Y dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Ya después de haber hablado de muchos, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí el autor de Hebreos está incluyendo a Jefté, nuestro personaje de hoy, en la lista de los héroes de la fe. En el versículo 4, vean también en Hebreos 11:4, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquí donde dice aún habla por ella, ¿a qué se refiere? Se refiere a que habla Abel por su fe. Abel murió hace miles de años, pero aún sigue hablando por su fe. O sea, la fe que él demostró al presentar un sacrificio, el sacrificio requerido por Dios, dice, aún sigue hablando. Él murió, pero sigue dando testimonio, aunque han pasado miles de años. Y acá más adelante se refiere a lo mismo acerca de Jefté. Jefté murió hace miles de años, pero sigue hablándonos por medio de su fe. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra y para alabar tu santo nombre, que bien lo mereces. Padre, danos un corazón agradecido que te alabe hasta el último día de nuestras vidas.
sea que vivamos poco o que vivamos mucho, danos un corazón agradecido y temeroso de ti. Háblanos a través de tu palabra y que sea de bendición para todos, porque tú puedes hacerlo, porque tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiso que el nombre de Jefté quedara registrado en Hebreos 11. Y todos los que están ahí incluidos son para nosotros un ejemplo de fe, o sea, un ejemplo digno de que lo imitemos. Entonces, quiere decir que debiéramos imitar a Jefté. Pero qué raro. Jefté mató a su hija. La ofreció en holocausto. Entonces, ¿cómo debiéramos nosotros imitar a Jefté? ¿Debiéramos acaso matar a nuestros hijos? Eso no puede ser. En Hebreos 11 no vimos que Dios pone a Rahab, una prostituta, como un ejemplo de fe. Pero ahí no se enfatiza el hecho de que ella haya sido prostituta. Lo que se enfatiza ahí es que fue una mujer de fe. Otra cosa, esa mujer, Rahab, mintió. ¿Se acuerdan cuando andaban buscando a los espías para matarlos? Ella mintió. Pero ahí en Hebreos 11 no leemos de su mentira, leemos de su fe. ¿No les parece sorprendente? Si ya leímos el libro de Jueces en el capítulo 11, y ya vimos que Jefté ofreció a su hija en holocausto, ¿en qué sentido nosotros tendríamos que imitarlo? Es más, si no leyéramos en el libro de Hebreos el nombre de Jefté, hasta podríamos sospechar, podríamos dudar de que él hubiera sido un creyente verdadero, porque pues ¿cómo si mató a su hija? Vean, los hombres de fe que están ahí en Hebreos 11 cometieron algunos errores. Pero díganme, ¿quién no comete errores? Todos los creyentes los cometemos. Pero ahí en Hebreos 11 no leemos que los errores que ellos cometieron deban ser imitados. No, lo que leemos es que debemos imitar su fe. En el párrafo que acabamos de leer de Jueces 11, vemos algunas cosas que hizo Jefté que son dignas de imitación. Vuelvan a Jueces 11. Vean lo que dice en el versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. Vean, estas palabras indican claramente que Jefté creía en la soberanía de Dios. O sea, él pensó, si yo venzo en esta batalla, ¿será que Dios me da la victoria? Entonces yo por mí mismo no puedo conseguirla. Aquí mi inteligencia no sirve de nada. Aquí solamente la soberanía de Dios me puede ayudar. Creía en la soberanía y creía en el poder de Dios. Vean, el hecho de que una persona crea en estas cosas, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, no es poca cosa. Hay millones de personas que no creen en la soberanía de Dios. Hay millones de personas que creen lo contrario, que creen que los soberanos son los hombres, que son las personas que confían en sí mismas, las personas agresivas, las personas llenas de aplomo, de confianza en sí mismas. La soberanía de Dios no es algo que se aprende simplemente escuchándolo. Ustedes pueden leer un libro así de grueso que habla de la soberanía de Dios y terminar de leerlo y no creer en la soberanía de Dios. Eso no es algo que se aprende escuchándolo nada más. Una persona que no cree en la soberanía de Dios, escuchen, no puede orar, ni ser salvo tampoco. Si tú no crees en la soberanía de Dios, no eres salvo. Así de sencillo. Jefté entendía que si Dios no lo ayudaba, estaba perdido. No es fácil llegar a ese punto. Un hombre, para dejar de confiar en sí mismo y confiar solamente en Jehová, y humillarse y decirle a Dios, Dios mío, si tú no me ayudas, estoy perdido. Cuando una persona llega a ese punto, ha llegado muy lejos. Porque por naturaleza confiamos en nosotros mismos. Pero Jefté confió en Dios y Dios honró su confianza dándole la victoria. Es lo que dice el versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Vean lo que dice. Y Jehová los entregó en su mano.
Fue Dios el que les dio la victoria. No fueron sus soldados, ni sus armas. ¿Y qué pasó después? Vean, cuando nosotros recibimos respuesta a nuestras oraciones, cuando experimentamos la ayuda de Dios de una manera clara, de una manera evidente, notable, ¿saben qué pasa? Que nuestra fe crece. Nuestro amor por Él crece. Nuestra obediencia se perfecciona. Nuestro amor por Dios crece. Entonces vean por qué Dios le dio la victoria. Porque Él confió en Dios y se apoyó en su Dios. No se apoyó en su ejército. No confió en el hombre. ¿Se acuerdan del texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre? ¿Por qué? Porque todos los hombres nos pueden fallar. Aquí pueden ver también la humildad de Jefté, otra cosa muy digna de imitar. Hubo reyes en Israel, si ustedes han leído la historia de los reyes, hubo algunos que acabaron mal. ¿Saben por qué? Que empezaron bien y que acabaron mal por apoyarse en brazo humano, por apoyarse en reyes extranjeros. Decían, no, estos me van a venir a invadir. Para que no me invadan, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a apoyar en el rey vecino. Le voy a ofrecer dinero para que me ayude para poder ir a la victoria. ¿Y qué pasó? Hubo casos en que Dios les dio la victoria. Pero esos reyes acabaron mal. ¿Por qué acabaron mal? Porque se apoyaron en brazo humano y no en Dios. Porque no consultaron con Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los soberbios? Los que se apoyan en sí mismos y en los hombres antes que apoyarse en Dios. Dios no da gracia a los que no creen necesitarla. Dios no te dará su gracia. Dios no te dará su salvación si tú no crees necesitarla. Si tú no crees ser pecador, tú no vas a ser salvo. ¿Qué hizo Jefté para asegurar la ayuda de Dios? Que hizo un voto. Es lo que dice el 31. En el 30 habla de que hizo el voto. Y en el 31 está el voto. En efecto, dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Dice, cualquiera que saliera a recibirme. ¿Cuántas opciones había ahí? ¿Su esposa podía salir a recibirlo? En el pasaje no se menciona que él fuera casado, pero eso no quiere decir que no lo fuera. Es posible que tuviera una esposa. ¿Podría haber salido su esposa a recibirlo y tuviera que sacrificarla? Eso hubiera sido terrible. ¿Podría haber salido un perro a recibirlo? Ya ven que ustedes llegan a su casa y tienen perros, los perros salen a recibirlos. Pero eso no es posible porque según la ley nadie podía ofrecer un perro. Entonces tenemos que descartar la idea de un perro. ¿Podría ser un criado? ¿Un esclavo? O sea, la persona que tenía dinero se compraba un esclavo y ya pasaba a formar parte de su propiedad. Entonces, si un esclavo salía a recibirlo, cuando regresara victorioso de la batalla, ¿iba a sacrificar al esclavo? Pudiera ser, no lo sé. Pero lo que sí podemos entender es que al hacer su voto, no consultó con Dios. Ese fue su primer problema. ¿Por qué? Porque no lo dice para nada. Recuerden ustedes el caso de David. El rey David tuvo muchas batallas contra todas las naciones vecinas, pero no leemos que en ningún caso el rey David haya hecho un voto. Dios, si tú me das la victoria, mira, yo te prometo esto. Nunca lo hizo David. No es malo hacer votos. Hacer un voto es como hacer una promesa, hacer un juramento, pero no vemos que David haya hecho eso. Vean primera de Samuel. Capítulo 23. Primera de Samuel 23, versículo 1. Dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. O sea, los cultivos, ¿no? Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Vean, esta táctica de David siempre la usó. Antes de ir a una batalla siempre consultaba con Jehová. Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a pelear?
Entonces, si es la voluntad de Dios que él vaya a pelear y es derrotado, diría, bueno, pues tú me dijiste que fuera, pues ya fui derrotado, pues allá tú. Pero él fue con la confianza de que Dios le había dicho que fuera. Pero todo indica que Jefté no hizo eso. No consultó con Dios. Entonces hizo mal. Entonces su voto, escuchen, no surgió de la fe. Surgió de su incredulidad, o de su ignorancia, o de ambas cosas. Bien, esto no debe sorprendernos, porque en los cristianos suelen mezclarse fe e incredulidad. Díganme, ustedes que dicen tener fe, ¿no a veces actúan como si fueran incrédulos? Así nos pasa a todos. Bueno, en un creyente pueden mezclarse fe, incredulidad e ignorancia. Y todo indica que en Jefté se mezclaron de estas cosas. Entonces, el problema no es que Jefté haya hecho un voto. Miren, en el libro de Levítico se mencionan los votos. O sea, los votos Dios los inventó, no los hombres. Es más, Cristo mismo en el Nuevo Testamento avaló los juramentos. O sea, no es incorrecto que una persona haga un juramento, pero un juramento debe de hacerse en el nombre del Dios verdadero. Entonces, los que juran en el nombre de la Virgen de Guadalupe pues están haciendo un voto incorrecto. Un voto debe hacerse en el nombre del único Dios verdadero. Un juramento es un sinónimo de un voto. Entonces, el problema fue que Jefté hizo un voto que no fue un voto legítimo. O sea, no hizo un voto apegado a la ley. Vean Levítico 27. Aquí en Levítico 27 hay una parte donde habla de los votos y en otras partes, ¿no? Vean aquí en el versículo 28. Levítico 27, capítulo 27, versículo 28. ¿Lo tienen? Dice Dios. Vean el 27. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren se venderá conforme a tu estimación. Habla de algunos animales que pudieran ser rescatados, ¿no? Ofrecidos sin voto y luego rescatados. Pero ven el 28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. O sea, si tú ya consagraste algo, eso ya no lo puedes rescatar. Y sigan leyendo, que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, dice, de hombres y animales. O sea, tú podrías ofrecer un hombre y podrías ofrecer un animal. Pero si tú ya lo consagraste, si tú ya lo dedicaste, no lo puedes rescatar. Y ven al final, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ahora ven el 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¿Será posible que Jefté conocía estos versículos? ¿Será posible que Jefté entendió estos versículos como diciendo, si yo ya dediqué a mi hija en el holocausto, pues de modo? Ella salió a recibirme cuando yo regresé de la victoria, entonces tengo que matar a mi hija. Y la mató. Pero si él entendió esto, él no estaba entendiendo estos versículos. En otras palabras, él hizo mal en hacer el voto, hizo mal en matarla. ¿Sí? Pero su conciencia estaba atada a su juramento. Y él dijo, yo le prometí, tengo que cumplirle. Le dolió matar a su hija como no le iba a doler, pero como él se lo prometió a Dios, tuvo que hacerlo. Pero estos versículos no los entendía él, al menos eso es lo que parece indicar. Vean, antiguamente, en las civilizaciones antiguas, había personas que sacrificaban a sus hijos, sacrificaban a niños, a jovencitas, a señoritas, ¿no? Pero ¿de dónde sacaron eso? Aquellas religiones antiguas. ¿Saben de dónde lo sacaron? De aquí. Los sacrificios Dios los inventó, acuérdense, no los hombres. El primero sacrificado fue un animal, fue con los cuales vistió Dios a Adán y a Eva, como las pieles de los animales. Abel, el primer sacrificio que hizo fue un cordero,
Eso es lo que llevaba en su ofrenda. Pero aquellos hombres que hacían que sacrificaban a sus hijos, eso no lo estableció Dios. Esa fue una desviación, una mala interpretación de los verdaderos sacrificios que Dios requería. Pero ven, y eso tampoco debe de sorprendernos. Hay personas que creen que si les duele algo que van a ofrendar, eso va a ser más meritorio que ofrecer algo que no les duele. Por ejemplo, si doy 50 pesos de ofrenda, no me duele. Pero si doy 500, eso sí me duele. Entonces voy a dar 500 porque a lo mejor eso le agrada a Dios. No, Dios no, si a ti te duele darle 500, no se los des, eso a Dios no le agrada. No, dice 2 Corintios 9:7, da tu ofrenda como Dios propuso en tu corazón, no como Dios propuso en tu conciencia. ¿Me explico? Si tú vas a dar algo, debes hacerlo con gusto. Jefté mató a su hija. ¿Con gusto? ¿Le gustó eso? No. Entonces no era algo que él tenía que haber hecho forzosamente. A través de la historia, los hombres han hecho votos a Dios. Vean, votos ilegítimos, votos ilícitos, que no se mencionan en la palabra de Dios, que Dios nunca requirió. Por ejemplo, los votos monásticos. Los votos monásticos son de aquellos hombres que se meten de frailes y que dicen, voy a dedicar toda mi vida a encerrarme en un convento para servir a Dios. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿Hay algún versículo que diga que tú debes encerrarte en un convento? Entonces, ¿quién inventó eso? No fue cosa de Dios, fue cosa de los hombres. Hubo mujeres que se encerraron en un convento. Dice, yo nunca me voy a casar. Voy a dedicar mi vida a estar en un convento y voy a servir a Dios. ¿Pero de dónde sacaron eso? Hay católicos que están muy enfermos y que hacen una manda. Señor de Chalma, si tú me curas de mi enfermedad, yo te prometo que voy a ir hasta Chalma y te voy a llevar un buen regalo. Y luego esas personas milagrosamente sanan. Entonces se sienten comprometidas, se sienten atadas. Voy a ir a Chalma, voy a cumplir lo que prometí. ¿Pero de dónde sacaron eso? Esos son votos ilegítimos. Son cosas que Dios no mandó. Ellos le llaman a eso una manda, dando a entender que Dios lo mandó, pero no lo mandó. Eso lo inventaron ellos. Hay personas que van a la Basílica de Guadalupe y le dicen a la Virgencita, yo te juro que durante un año me voy a abstener de las bebidas alcohólicas. ¿De dónde sacaron eso? Hay algunas personas que creen que es un gran pecado que un borracho vaya y jure ante la basílica no tomar y que rompa ese juramento. Pero no se dan cuenta que con el simple hecho de hacer el juramento ya están pecando. No se dan cuenta. Hay muchas clases de juramentos o de promesas o de votos que no son correctos. Por ejemplo, vamos a suponer que un cristiano no tiene trabajo y no lo encuentra. Lo anda buscando, pero no lo encuentra. Entonces, llega el punto de la desesperación y le hace una promesa a Dios. Mira, Señor, otra vez voy a ir a buscar trabajo hoy. Yo te juro, yo te prometo que si me das un buen trabajo, la primera quincena que yo reciba, la voy a dar de ofrenda. ¿Es correcto eso? No, a Dios no le gusta eso. ¿Y por qué no le gusta? Porque no hay nada parecido en la palabra de Dios. Simplemente por eso. Entonces, un voto legítimo, un voto autorizado por Dios, debe ser algo claramente revelado en la palabra de Dios, si no, ni te metas. Otra cosa, un voto legítimo debe hacerse para beneficio espiritual, no para que te perjudique. Este voto que hizo Jefté, vean cómo le dolió, le perjudicó tanto a él como a su hija. Entonces, si tú vas a hacer un voto y eso te va a perjudicar, mejor ni te metas, no lo hagas. Este voto que hizo Jefté, ¿para qué le sirvió? Díganme. Vean Eclesiastés capítulo 5.
Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Saben cuál es el sacrificio de los necios? Las palabras. O sea, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más bien para oír que para hablar. Dice, porque no saben que hacen mal. Y luego dice el 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, fíjate bien lo que le vas a decir a Dios. Debes de calcular bien las palabras. Y dice el 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de las multitud de las palabras la voz del necio. O sea, si tú abres la boca demasiado vas a decir cosas que no debes decir. Y dice el 4, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Qué hizo Jefté? Que abrió su boca demasiado pronto, se precipitó, hizo un voto sin calcular bien el costo. Entonces, pueden ver ustedes que hay cosas en él dignas de imitar y cosas que no lo eran. Pero hay personas que creen que Jefté no mató a su hija, sino que la dedicó al servicio de Dios. De la misma manera como Ana dedicó a su hijo, a su pequeño hijo Samuel. ¿Se acuerdan? Que no tenía hijos y le hizo una promesa a Dios. Dice, si tú me das un hijo varón, así oró a ella. Dice, yo te prometo que lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. ¿Y qué pasó? Que Dios le dio un hijito. ¿Qué hijo aquel, Samuel? ¿Y qué hizo Ana? Cumplió lo que prometió. Eso está en 1 Samuel 1. ¿Quieren checarlo? Ya nació el niño, ya lo llevó al templo. Y vean lo que dice. Dice en el versículo 27. 1 Samuel 1:27, y le dice a Dios, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Vean, esto ha de haber sido tremendamente doloroso para ella, porque era su hijo único. Entonces lo recibe y luego se lo lleva al templo a Elí, el sacerdote de aquel tiempo. Y vean lo que dice al final del 28, y adoró ahí a Jehová. ¿Le dolió dedicar a su hijo a Dios? Tal vez sí, pero dice que adoró a Dios. En otras palabras, aunque carnalmente le dolería separarse de su hijo, en el fondo le daba gusto cumplirle a Dios lo que le había prometido. Entonces, los que creen que Jefté no mató a su hijo, a su hija, sino que lo dedicó al servicio de Dios, escuchen, si la hubiera dedicado a su hija al servicio de Dios, a él no le hubiera dolido, ni a su hija tampoco. Ay, papá, qué bueno. Ahora, ustedes analizando el párrafo pueden darse cuenta que esta muchacha tenía mucha fe. Entonces, si tenía mucha fe, ¿por qué le iba a doler dedicarse al servicio de Dios? Lo hubiera hecho con mucho gusto. ¿Por qué decimos que la mató? Vean cómo dice aquí. Vean, vuelvan a Jueces 11. Ya leímos hace rato el versículo 32, ¿no? Que Jehová los entregó en su mano. Ahora ven a 33, Jueces 11, 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y a la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, vean, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, vean lo que dice, rompió sus vestidos. Esta frase, rompió sus vestidos, la usaban los judíos para hablar de duelo.
Y si no exactamente de duelo, o no siempre de duelo, a veces se usaba también para hablar de algo que les dolía mucho, algo que les causaba un gran dolor. Sigan leyendo, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Vean, si iba a dedicar a su hija al servicio de Dios, ¿por qué abatido? ¿Por qué rompe sus vestidos? ¿Por qué causa de mi dolor? Ahora, la palabra más clara que indica que Jefté mató a su hija es lo que dice el 40, versículo 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita. Esta palabra de endechar habla de lamentarse por un muerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué iban a hacer? La iban a recordar que ella había muerto. ¿Cómo iban a endechar a una mujer que había dedicado a su vida a servir a Dios? Al contrario, en lugar de llorarla, deberían de seguir su ejemplo. ¿Qué tenían que estar llorando por eso? Pero las personas que creen que Jefté no mató a su hija, creen que le dolió simplemente que como su hija nunca se iba a casar, entonces él nunca iba a tener nietos. Entonces su nombre de él no iba a ser perpetuado. Vean, el hecho de que una mujer judía no se casara era algo tremendo para las mujeres judías. Entonces, si él no iba a tener nietos, iba a ser terrible también para él. Entonces, eso era todo lo que le dolía a él, que no iba a tener nietos. No puede ser, no iba a guardar luto por eso. Dice el versículo 38. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Ahora hay una pregunta: ¿por qué lloró su virginidad? Dicen algunos que si ella fuera a ser sacrificada en holocausto, o sea, si la fuera a matar su papá, no hubiera llorado por su virginidad, hubiera llorado por su vida. ¿Es cierto eso? Vean, eso parece razonable, pero no lo es. Ya vimos por qué Jefté mató a su hija. Si no la hubiera matado, o si no pensara en matarla, no hubiera reaccionado con tanto dolor como reaccionó. Hay monjas, las mencioné hace un rato, que ofrecen su virginidad a Cristo. Dicen: yo nunca me voy a casar, mi marido va a ser Cristo, a él le ofrezco mi virginidad. Las monjas cada año están llorando por su virginidad. Sus familiares están llorando porque su hija nunca se casó. No. Las monjas creen que agradan a Dios con lo que hacen, pero sí. No, ¿por qué no? Porque no es bíblico. Esas mujeres, las monjas, ven su virginidad como un sacrificio. Yo quisiera estar con un hombre, pero pues no puedo porque le ofrecí a Dios que no lo iba a hacer. Los curas católicos creen que a Dios le agrada que ellos permanezcan célibes. ¿A Dios le agrada eso? ¿Qué hace? ¿Quién inventó el celibato sacerdotal? Dios no. ¿Dónde hay un versículo que diga que un sacerdote puede ser católico? Puede ser católico, puede ser célibe, o debe ser célibe. ¿Por qué hay tantos curas pederastas? Pues porque no tienen una esposa. Si la tuvieran, habría tal vez algunos, pero no tantos. Los que creen que Jefté dedicó a su hija al servicio de Dios tienen ideas católicas. ¿Entienden eso? Ana adoró a Jehová al dedicar a su único hijo. Nunca lo lamentó. Y vean, no lo lamentó aunque era un hijo. Los judíos veían como más valioso tener un hijo que tener una hija. A las hijas las menospreciaban. Es más, hasta dicen algunos rabinos que cuando un judío tenía una hija, lloraba. Y cuando tenía un hijo, hacía una fiesta. Imagínense nada más. La hija de Jefté era una muchacha que tenía fe. Entonces, por la misma fe que tenía, debería de estar contenta, que tenía que estar llorando por los montes. La reacción que tuvo esta muchachita al entregarse a su papá para lo que fuera necesario, equivale o es algo parecido a lo que hizo Isaac cuando supo que su papá iba a ofrecer un sacrificio. ¿Se acuerdan? Abraham le dio la leña a Isaac, iban caminando
Y le dice Isaac, papá, y dice, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y va a haber un holocausto. Un holocausto es una ofrenda quemada. Él llevaba la leña para su propio sacrificio. Y se acuerdan que hay una frase ahí en esa historia que dice, y iban ambos juntos. Se repite, no me acuerdo si 2 o 3 veces. Iban juntos. O sea, estaban de acuerdo. Isaac pudo haberse defendido, era un muchachito, tenía entre 16 y 17 años, pero no se defendió. ¿Por qué? Sí, papá, si tú me sacrificas, bueno, pues Dios te dará otro hijo. Yo nací milagrosamente, pues Dios te dará otro hijo. Iban juntos, así como el padre y el hijo. Iban juntos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Igual Abraham e Isaac iban juntos. Estaban de acuerdo, quiere decir la frase. Pues la hija de Jefté estaría de acuerdo con Jefté. Si me hace sacrificar, no importa. La hija de Jefté pudo defenderse. Ah, papá, ¿estás loco? ¿Por qué me prometes dar mi vida? ¿Por qué mi vida? Pues da la tuya. Pudo haberse defendido. Estuvo llorando 2 meses su virginidad. En esos 2 meses que andaba por los montes pudo haber huido. Ah, mi papá está loco. Ahí nos vemos. No, no lo hizo. Si a un cristiano le matan una hija que es cristiana, le va a doler en su alma, pero se consolará diciendo, bueno, pues mi hija ya está en el cielo. A Jefté le dolió en su alma matar a su hija, pero se consolaría pensando que su hija estaría en el cielo. Yo cometí un error tremendo en matar a mi hija, pero mi hija ya está con Cristo. Jefté creía en la soberanía de Dios. Entonces, él entendería, escuchen, que en su providencia, Dios hizo que su hija fuera la que saliera a recibirlo. ¿Quién hizo que la hija saliera a recibirlo? No fue la casualidad, fue Dios mismo. En otras palabras, escúchenme, se oye feo, pero tenemos que decirlo. Quien le quitó la vida a la hija de Jefté fue Dios y no Jefté. Aunque eso no consolaría mucho a Jefté. O sea, él veía su responsabilidad. Yo maté neciamente a mi hija. ¿Quién le quitó la vida a Cristo? A Jesús. Fue el Padre. Nosotros decimos, fueron los sumos sacerdotes, los escribas, Pilato y Herodes. Fue el Padre quien mató al Hijo. ¿Saben ustedes por qué la muchacha lloró su virginidad y no su muerte? ¿Saben por qué? Porque los creyentes no lloran porque han de morir. Por eso la hija de Jefté no lloró por su muerte. Los creyentes no lloran porque han de morir. ¿Saben por qué lloran? Porque no llevan fruto. Debiéramos llorar porque no llevamos fruto. Entonces, si Jefté mataba a su hija, ella no llevaría fruto. Eso es lo que le dolería, no ser útil a sus semejantes. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo sé que morir es mejor que vivir. Porque si muero, pues me voy con Cristo. Dice, es muchísimo mejor morir que estar en este mundo. Dice, pero estar en este mundo es mejor por causa de la obra. Entonces dice, no sé qué escoger. ¿Qué es mejor? Yo quiero ser útil a mis semejantes. Si se moría la hija de Jefté, ella no podría ser útil a sus semejantes. Ahora, diríamos que muriendo la hija de Jefté no llevó fruto. ¿Pero no lo llevó? ¿Creen ustedes que no lo llevó? Dicen que si Dios permitió, vean la palabra que estoy usando, que si Dios permitió que Jefté matara a su hija, eso sería un deshonor para Dios. Y que no lo pondría como un ejemplo a seguir en Hebreos 11. Escuchen, Jefté no hizo algo que fuera un deshonor para Dios. En todo caso, si hubo un deshonor en el asunto, fue un deshonor para él, no para Dios. Jefté sabía y creía que si tú haces un voto a Dios, tienes que cumplirlo, aunque te duela. Vean el Salmo 15. Vean lo que dice el Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esto podemos traducirlo de 2 maneras. ¿Quién tendrá intimidad contigo o quién irá a la gloria, no? Dice, ¿quién es? Dice, el que anda en integridad, dice, y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no miente, el que es cabal, es un hombre íntegro.
El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y vean lo que dice ahora. El que aún jurando engaño suyo, no por eso cambia. Si tú haces un juramento a Dios, aunque luego te hace daño lo que le juraste, tienes que cumplirle. Esto lo creía Jefté. Yo hice mal en prometerle a Dios lo que le prometí, pero yo no puedo retractarme. No puedo echarme para atrás. Yo le dije que iba a sacrificar a la primera persona que saliera a recibirme. Fue mi hija, ni modo, tengo que matarla. Entonces vean lo que hizo Jefté. Al hacer lo que hizo, lo que él buscaba era la gloria de Dios. No buscaba su propia gloria, él buscaba honrar a Dios. Entonces, si él buscó honrar a Dios, eso no era un deshonor para Dios, eso era para la gloria de Dios, efectivamente. Vean, y tan fue para la gloria de Dios que Dios lo puso como un ejemplo a seguir en Hebreos 11. En otras palabras, Jefté creía que ser fiel a su conciencia era ser fiel a Dios. Pero escuchen, eso no es así. Ahí le falló también, porque una cosa es que tú creas que tienes que ser fiel a tu conciencia y otra cosa es que tengas que ser fiel a Dios. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ya hemos hablado de los pentecostales que creen que es pecado comer moronga. No pueden comer moronga porque piensan que si se comen un taco están pecando. Entonces su conciencia les dice que no deben comer moronga. ¿Pero pecan si comen moronga? No. Pero su conciencia les dice que sí, entonces ellos son fieles a su conciencia, pero no son fieles a Dios. Ese es el problema. O sea, tú puedes sentirte bien en tu conciencia sin que estés bien delante de Dios. Entonces no confíes en tu conciencia, porque tu conciencia es muy engañosa. Pero escuchen, al sacrificar a su hija, Jefté puso a Dios por encima de todo lo que más amaba en este mundo. ¿Y a quién era lo que más amaba? Era su hijita. Era su única hija. La esperanza de tener una descendencia. Es exactamente lo mismo que hizo Abraham al salir de su tierra y de su parentela y luego al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. O sea, Abraham honró a Dios. Jefté sacrificó a su hija. ¿Cómo se sentiría cuando veía a sus compañeras de su hija ir a endecharla cada año a su casa? Se sentiría mal. Se dio cuenta de su error, pero demasiado tarde. Si Jefté tenía parientes, cuando se enteraron esos parientes que él mató a su hija, ¿cómo reaccionarían? Le echarían en cara toda su vida haber matado a su propia hija. Pero, por otro lado, se consolaría pensando que su hijita estaba con Dios. No se les olvida esto. Los creyentes del Antiguo Testamento creían en la resurrección. No conocía Jefté la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo y que Dios le detuvo su mano para que no lo matara. Ha de haber pensado este Jefté: cuando Abraham iba a matar a Isaac, Dios detuvo su mano. Pero cuando yo maté a mi hija, Dios no detuvo mi mano. ¿Por qué? ¿Por qué está Jefté en Hebreos 11? Porque Dios puso allí su nombre. ¿Por qué lo puso? Porque puso el nombre de Dios por encima del de su hija. Su única hija. Él honró a Dios. Y por eso debemos imitar a Jefté. O sea, Jefté honró a Dios y Dios honró a Jefté poniéndolo en Hebreos 11. Todos esos que dicen, o los que creen, que si Jefté mató a su hija es un deshonor para Dios, ¿saben qué? No entienden que Dios debe ser amado por encima de nuestros hijos. Cristo dijo: el que ama más a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Los creyentes debemos amar a Cristo por encima de nuestros hijos. Una persona que ama más a sus hijos que a Dios, ¿saben qué? No puede entender estos párrafos. Es imposible. Los que creen que Jefté no mató a su hija, sino que la dedicó al servicio de Dios, no entienden la palabra. Escuchen, las personas que aman más a sus hijos o a cualquier cosa o persona en este mundo que a Dios, no pueden entender ni a Dios ni a su palabra.
Si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios y le entregas tu vida a Dios, todo lo que tú lees no lo entiendes. La Biblia es un libro escrito en clave para los que no aman a Dios. Los que no aman a Dios no entienden nada. Lo peor es que creen que entienden. Díganme una cosa. Dios cometió un error al no impedir que Jefté matara a su hija. ¿Cometió Dios un error? Dios detuvo la mano de Abraham cuando iba a matar a Isaac. Dios hubiera cometido un error si no hubiera detenido la mano de Abraham para que no matara a Isaac. ¿Hubiera cometido un error? ¿No pudo haberle dado a Dios otro hijo? ¿Gemelos? ¿Triates? ¿No pudo Dios darle si hubiera querido? Ana le dedicó a su hijito a Jehová. ¿Y qué pasó después? Primero era estéril, y después de que le dedicó a aquel hijo, tuvo 3 hijos y 2 hijas. Una mujer que era estéril, a fin de cuentas tuvo 6. ¿Cómo ven? Dios cometió un error al matarle 10 hijos a Job. ¿Quién se los mató? Fue Dios. Escuchen esto. Hay padres que matan a sus hijos con sus odios, con sus malas palabras, con sus adulterios, con sus tranzas, con sus malas palabras, con sus soberbias. Matan a sus hijos. ¿Y Dios comete un error al no impedirlo? Imagínense que un día un padre dijera a Dios: ¿por qué no impediste que yo maltratara a mi hijo? ¿Cuánto daño les hice a mis hijos? Hay padres que destruyen a sus hijos, que les cortan las alas. Hay hijos que le guardan tanto rencor a sus padres que no quieren saber de ellos para nada. Odian a sus padres y a la religión de sus padres. Dios comete un error al no impedir que un padre dañe a un hijo. ¿Acaso no puede? Vean, lo ha hecho en muchos casos. Por ejemplo, hay hijos que se quedan huérfanos desde pequeños. ¿Qué hubiera sido de esos hijos si esos padres hubieran vivido? Posiblemente hubieran sido muy malos padres. Entonces Dios les quitó al hijo, y ¿qué mal tuvo el hijo? Ninguno. Hay hijos huérfanos que salen mejores que hijos que tienen padres. Muchos, en serio. Hay hijos que se quedan huérfanos y que ni conocen a sus padres. O sea, son tan pequeñitos cuando sus padres mueren que dicen: no, yo no me acuerdo de mi papá. ¿Creen ustedes que Jefté le reclamó a Dios por no haber impedido que matara a su hija? Ahora los dos, Jefté y su hija, están en el cielo alabando a Dios. Lo que debemos imitar, hermanos, de Jefté no es su voto, ni su apresuramiento, ni su necedad. Lo que debemos aprender es su fe. Vean Hebreos 13. Vean lo que dice el versículo 7, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vean, este texto lo hemos visto en alguna ocasión. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. De los pastores, dice, e imitad su fe. O sea, no dice que imite su conducta. Lo que dice es que imite su fe. O sea, si tú ves en tu pastor una conducta inapropiada, no imites esa conducta. Imita su fe. Sigan leyendo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tú ves que tu pastor es muy voluble, si tú ves que tu pastor a veces no te saluda, no te habla, no imites eso. Imita su fe. Vean, ustedes saben que el hermano Tomás, algunos lo critican que porque casi no saluda a la gente. ¿Saben qué? Ni a mí me saluda. En serio, así es el hermano Tomás. Hay veces que yo me acerco a él y le extiendo mi mano y él me saluda. Pero que de él salga a saludarme, no. A mí no me molesta eso en lo absoluto. Bueno, vean, el hermano Tomás es un hombre de fe. Dejó su país,
dejó las comodidades, dejó la familia, dejó la posibilidad de ganar mucho dinero en Estados Unidos. Hay pastores en Estados Unidos que ganan muchísimo más que él, pero a él no le importó. Dejó su país, vino a México y ya ha andado en Guatemala y en Nicaragua y en Mérida y por todas partes predicando el Evangelio. Lo que debemos imitar de él es su fe. Imprime, traduce. Eso es lo que debemos imitar. Si no te saluda, olvídalo. En lugar de poner tus ojos en tu pastor, ponlos en Cristo. Cristo no cambia. ¿Qué dice el versículo 8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, si tu pastor es voluble, Jesucristo no lo es. Sí. Si tu pastor no te habla por teléfono cuando estás enfermo, no le guardes rencor por eso. A mí nadie me habla por teléfono cuando estoy enfermo. Pero no es venganza, ¿eh? En lugar de poner tus ojos en el pastor, ponlos en Cristo. Cristo es inmutable. Cristo no cambia. Cristo no es voluble. Mires por donde le mires a Cristo. Él es perfecto. Pon tus ojos en Cristo. Otra cosa. ¿Cometió Dios un error al decirnos que Jefté mató a su hija? Pudo haberlo ocultado, ¿o no? Porque está escrito ahí en Jueces. Dios no tenía la obligación de decirnos que Jefté mató a su hija. Pero repito, la fe de Jefté nos dice que debemos amar más a Cristo que a nuestros hijos y más que a nuestras mismas vidas, que a nuestra reputación. Vean Mateo 10. Este versículo lo cité en un principio, Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bien, entre paréntesis, déjenme decirles esto. El versículo 37 nos dice claramente que Cristo es Dios. Habla de la divinidad de Cristo. ¿Cómo podemos saberlo? Porque vean cómo dice. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. No dice, el que ama padre o madre más que a mi padre no es digno de mi padre. No, dice, no es digno de mí. Qué tremendas palabras. Quiere decir que Cristo es digno de todo nuestro amor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Debemos amar más a Cristo que a nuestros hijos porque Cristo es Dios. Pero si tú ves a tus hijos como si fueran lo máximo, como si fueran pequeños dioses, estás equivocando la táctica, estás equivocando la estrategia. Nuestros hijos no son Dios. Hay padres, hay madres que viven alrededor de sus hijos. Sus vidas giran alrededor de sus hijos. Darles estudios, darles una carrera, casarlos. Dicen, ay, cuando yo vea a todos mis hijos casados ya me voy a sentir satisfecho. Yo conocí a un hombre, recuerdo haberles dicho, que tuvo 18 hijos, 11 con una mujer y 7 con otra. Y un día me dijo muy satisfecho, dice, ay, maestro Moy, cuando yo tenía la peluquería, dice, mire, maestro Moy, dice, ya todos mis hijos, mis 18 hijos ya se casaron. Dice, yo ya cumplí. Ese hombre no era creyente. Ya murió, porque le estoy hablando de un hombre que ya no veo hace 20 años y ya estaba grande cuando me lo dijo. De seguro ya no vive. Si cuando sus hijos, si nunca llegan a ser convertidos, llegan al infierno, lo van a maldecir en el infierno toda su vida. Sí, papá, tú me casaste, pero nunca me hablaste de Cristo. Tú me enfatizabas que tenía que casarme, pero nunca me hablaste de Cristo. Jefté no casó a su hija, pero escuchen, cumplió con el propósito de su vida, tanto de él como de ella. Los judíos se sentían felices cuando casaban a sus hijos. Y yo me imagino pues, que toda madre, todo padre pues, se siente feliz cuando casa a sus hijos, ¿no? Pero escuchen, vivir nuestras vidas centrados en eso, pensando que nuestros hijos tienen que casarse y tener una carrera y un título, es lo más importante, te equivocas.
Lo más importante es que tus hijos un día vayan contigo al cielo. Que tus hijos sean creyentes. ¿De qué sirve que se casen si no son creyentes? Amar a nuestros hijos más que a Cristo es idolatría. ¿Cómo aborrece Dios este pecado? La idolatría es la madre de todos los pecados. Cristo dice que debemos amarlo más a Él que a nuestros hijos. Pero ¿saben qué pasa con los que aman más a sus hijos que a Dios? Que acaban frustrados, amargados, decepcionados. Y olvídense. ¿De qué sirve que nuestros hijos nos amen, nos agradezcan que les dimos una carrera y que los casamos, si a fin de cuentas Dios no piensa igual? Lo que debe de importarnos es lo que Dios piensa, no lo que piensen nuestros hijos de nosotros. El día del juicio no le vamos a rendir cuentas a nuestros hijos, sino a Dios. Tal vez los hijos de Juan Gabriel piensen que Juan Gabriel fue un buen padre porque pues les dejó su buena lana. Los hijos de Carlos Slim van a decir que este hombre es muy buen padre, pero lo son, olvídense. Si tú crees que amas a tus hijos, pero no les enseñas los caminos de Dios, no amas a tus hijos, ni a Dios tampoco. Si tú les dices a tus hijos, hijos, pónganse a leer la Biblia, y tú no la lees, si tú les dices a tus hijos que deben obedecer a Dios y tú no le obedeces, tú estás en peligro. Los hombres que no les enseñan a sus hijos los caminos de Dios, ni aman a Dios ni aman a sus hijos. Jefté amaba más a Dios que a su propia hija. Nosotros, antes de ser convertidos, maltratamos a nuestros hijos, les pegamos injustamente, les dijimos malas palabras, les dimos mal ejemplo, cosas así. Pero cuando empezamos a creer en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados verdaderamente, fue cuando experimentamos el amor de Cristo. ¿Y qué pasó entonces? Que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. ¿Y qué pasa? Que cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, empezamos a amar a nuestros hijos, pero no con un amor humano, con el amor de Dios. El amor de Dios fluye a través de nosotros y llega a nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos pueden entender que Dios los ama a través de nosotros. Nuestros hijos saben muy bien cuando somos hipócritas, cuando no los amamos verdaderamente. Amar a nuestros hijos es darles simplemente juguetes, ropa, calzado. Amar a nuestros hijos es mucho más que eso. Solamente los cristianos verdaderos pueden amar realmente a sus hijos. A los inconversos les enoja que sus hijos no los obedezcan. A nosotros nos duele que nuestros hijos no obedezcan a Dios. Si nuestros hijos no nos obedecen, ¿en qué puede topar? Sé que les demos unas nalgadas, pero lo más importante es que ellos obedezcan a Dios. Nos duele ver que nuestros hijos van rumbo al infierno. Entonces, si se casan tus hijos o no se casan, ese no es el problema. Los padres que se empeñan en casar a sus hijos, luego se empeñan en que se divorcien. ¿Sí? Hermanas, no anden promoviendo a sus hijas, no anden promocionándolas, no les metan ideas en la cabeza. Mira, hija, tú debes de buscar un muchacho así. No, tú diles que busquen a Dios a tus hijas. No les digas que anden buscando un hombre. No, mira, tú debes de... Estos requisitos debe tener el... No les des esa lista de requisitos. No le metas ideas a tus hijos. Hijo, ya tienes 35 y no te has casado. No le metas esas ideas a tus hijos. Si tus hijos tienen 40, 50 años y no se han casado, ese no es el problema. El problema es que no tienen a Cristo, no son salvos. Si tus hijos están mal alimentados, no llores por eso. Ese no es el principal problema. El problema es que no tienen a Cristo. Dales el alimento espiritual. Los hijos que mueren sin arrepentirse y que un día llegan al cielo, al infierno y ven allá a sus padres, los van a maldecir eternamente. Si tú no les hablas a tus hijos de quién es Cristo, es porque no entiendes quién es Cristo. Porque si tú entendieras eso, si tú no les hablas a tus hijos de Cristo, es que no te das cuenta del peligro en que se encuentran. Dios quiere abrir tus ojos para que te des cuenta, para que lo entiendas. Jefté y su hija no tuvieron descendientes que perpetuaran su nombre,
Pero ¿saben qué? Dios se encargó de eso. Dios perpetuó su nombre. Aquí está. Pero no está el nombre de ella, de la muchachita. Ella fue una mártir anónima. Le importó más el nombre de Dios que el suyo propio. ¡Qué tremendo! Si una mujer cristiana llegara a morir sin hijos, es una gran desgracia esa, morir sin hijos. Ana quería un hijo y le dice a su esposo, no tengo hijos, y le dice a él, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cristo no es mejor que tener 10 hijos? ¿Que tener 100 y que tener 1000 hijos? Cristo es mejor, vale más. Jefté mató a su hija única, pero eso no es nada en comparación con que el padre mató a su hijo único, el unigénito. Cristo se dejó matar porque prefirió el honor de su Padre Celestial que el suyo propio. Cristo no buscó nada para sí. No buscó la gloria de su nombre, buscó la gloria de su Padre. Cristo nunca se casó, pero tuvo millones de hijos. Aquí estamos algunos de ellos. Millones de hijos. Cristo murió porque sabía que muriendo llevaría mucho fruto. Jefté y su hija llevaron mucho fruto. Cristo murió en la cruz para que pudiéramos ser perdonados. Aún si cometimos muchos errores como padres, aquí habemos padres que cometimos muchos errores como padres, nos duele eso. ¿Cuánto nos duele que nuestros hijos les vayan mal? Pero si aún no hubiéramos matado a nuestros hijos, hay esperanza para nosotros. Si tú has hecho mucho daño a tus hijos, Dios te perdonará. Y hay la esperanza de que un día tus hijos te vean en el cielo. Si tú amaste a si tú amaste a tus hijos más que a Dios durante muchos años, aún hay esperanza para ti. Dios te puede perdonar. Cristo vino al mundo y puso los intereses de su Padre por encima de los suyos. Ese es el deber de todo creyente. Los intereses de Dios son los que cuentan. Cristo amó más a su Padre que a su misma vida. ¿Hubiéramos creído en Cristo si se hubiera amado más a sí mismo que a su Padre? ¿Lo hubiéramos amado nosotros? No. Nosotros amamos a Cristo porque Él amó a su Padre más que a sí mismo, más que a su misma vida. Jefté amó más a Dios que a su hija y que a sí mismo. ¿Cómo definirían ustedes a un cristiano? Un cristiano es aquel que ama más a Dios que a sí mismo y que a su misma vida. Ese es un cristiano. Es por eso que hemos dicho que el amor propio está a la raíz de todo pecado. Los que no aman a Cristo es porque se aman a sí mismos. Así de sencillo. Les he comentado cómo los mártires morían, algunos de ellos los quemaban, estando sus hijos presentes y sus mujeres. Bueno, su esposa y sus hijos. Y morían alabando a Dios. ¿Por qué? Porque amaban más a Dios que a su misma vida y que a sus mismos hijos. ¿Quiere decir que no les dolía dejar a sus hijos huérfanos? Dejar a sus mujeres, no les dolía. ¿Cómo no les iba a doler? Pero ellos sabían que iban con Cristo diciendo, eso es muchísimo mejor. Hay madres inconversas, escuchen, inconversas, que mueren o que están cerca de la muerte y dicen, ¿qué será de mis hijos cuando yo me muera? No los voy a ver casados. En lugar de llorar por tus hijos, llora por ti misma. No llores por ellos. Hay hijos que son más felices después de que se mueren sus madres. ¿En serio? No. El día que yo me muera, hijo, te vas a morir de hambre. ¿Sí? Eso piensas. Eso piensas. Vean Mateo 10. Mateo 10, 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vean lo que dice aquí. Jefté perdió su vida y su hija también. En un sentido, Jefté perdió su vida. ¿Me explico? Perdió su reputación, su honor, lo que ustedes gusten. ¿Sí? Pero halló su vida. Y su hija de Jefté también. O sea, podríamos decir en un sentido que la hija de Jefté perdió su vida por causa de Cristo. Y si no lo quieren creer, vean otra vez Jueces 11.
Vean el 35. Jueces 11:35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ahora vean lo que dice el versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, vean lo que dice: a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Vean lo que dice: me importa más Jehová que yo. Es lo que está dando a entender, y dice: ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, ella entendía que quien había sido honrado con la victoria no era su papá, era Jehová. Le importaba el nombre de Jehová, no el de ella misma. O sea, los enemigos de Jefté eran los enemigos de Jehová. Cuando un creyente se niega a sí mismo y pierde su vida por causa de Cristo, ¿saben qué? Ahí vemos a Cristo haciendo venganza de sus enemigos. ¿No está ahora Cristo poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Quiénes son sus enemigos? Está sojuzgándolos a todos. Cristo está en el cielo, pero Él gobierna sobre todo lo que acontece en el mundo. Cristo es Dios, Él es el que está sentado en el trono, Él es el soberano del universo, y en este mundo se hace lo que Cristo dice, no lo que los demonios dicen. La hija de Jefté perdió su vida, pero halló su vida. Y es lo que pasa con todo creyente verdadero. Vean Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, vean lo que dicen los creyentes, habla de ellos. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y vean lo que dice ahora: y menospreciaran sus vidas hasta la muerte. Escuchen, si Cristo reina, si Cristo es conocido, ¿qué importa que nos maten? Si Cristo llega a ser conocido en Ciudad Neza y las almas son salvadas, ¿qué importa que hablen mal de nosotros? Que si nos humillan, que si nos se burlan de nosotros, ¿qué importa eso? Que Cristo sea conocido, que las almas sean salvadas. Y si hablan mal de nosotros, que hablen mal de nosotros. ¿Qué perdió la hija de Jefté muriendo? Cristo. ¿Qué perdió muriendo en la cruz? ¿Qué perdemos nosotros negándonos a nosotros mismos? El que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Pero déjenme decirles, hay muchos que piensan que perderán algo si se hacen cristianos. Escucha, si tú te entregas a Cristo y le entregas tu vida, tú no vas a perder nada. Al contrario, vas a ganar lo máximo. Muchos creen que si se hacen cristianos van a morir y no van a vivir. No, la vida que tú vives, esa no es vida. La vida cristiana, esa es vida verdadera, vida en abundancia. Ven a Cristo, pruébalo, arrepiéntete de tus pecados y entenderás lo que te digo. Si tú te niegas a morir a ti mismo, a tu egoísmo, a tu ego, y no quieres entregarle tu vida a Cristo, entonces sufrirás las consecuencias. Si tú quieres vivir una vida auténtica, una vida verdadera en toda la extensión de la palabra, debes entregarte a Cristo, obedecer a Cristo, someterte a Él. Pero si te niegas a ello, vas a perder lo más, por lo menos. Si Cristo hizo tanto en la cruz, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no deberíamos amar a quien hizo tanto por nosotros? Por eso dice Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, sea condenado al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo merece todo nuestro amor. Los que no aman a Cristo, ¿saben por qué no lo aman? Porque no saben quién es Él. Ni idea tienen quién es Él. Pero si lo supieran.
Si sus ojos fueran abiertos y pudieran ver su hermosura. Él es todo codiciable, señalado y rubio entre 10,000. Cristo es el admirable. Si ustedes vienen a Cristo, si ustedes se arrepienten de su pecado, Dios los iluminará para que entiendan y sabrán quién es Él. Y entonces lo amarán y nunca dejarán de amarlo. Y lo amarán al punto un día, Dios quiera que así sea, que lo amen más que a sus vidas, más que a sus hijos, más que a nada en este mundo. Jefté y su hija amaron a Dios más que a sí mismos y más que a sus vidas. Pero escuchen, ellos tenían poca luz y amaron más a Dios que a sí mismos. Nosotros tenemos mucha más luz que Jefté, mucha más luz que su hija. ¿Cuánto más deberíamos nosotros amar a Cristo? Que Él viva, aunque nosotros muramos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jefté y de su hija. Gracias porque tú eres un Dios grande, aunque no entendemos cuán grande eres tú, Padre. Oh, pero danos entendimiento para que cada día podamos captar más esa grandeza que hay en ti, que hay en Cristo y en tu Espíritu, y que te amemos con todo nuestro corazón, más que a nuestras propias vidas, hasta el último día en que vivamos en este mundo. Haz que así sea, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.